vamos a empezar a ver algunos conceptos sobre la arquitectura de los sistemas gestores de base de datos. Y para ello vamos a empezar a ver unos videos de introducción. Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Mejía Alzate, y estudio en la Unimunuto, SENA, y mi carrera es Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información. Hoy les enseñaré qué son los sistemas gestores de base de datos y les hablaré de dos en especial. ¿Qué es sistemas gestores de base de datos? Los sistemas gestores de base de datos es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos. Jefe, pero también, estos sistemas también proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos, en pocas palabras la seguridad de los mismos. Concluimos también que estos sistemas también proporcionan métodos para el acceso de usuarios a los datos y para recuperar la información. Las bases de datos han estado en uso desde los primeros días de los ordenadores electrónicos. Clasificación de los sistemas gestores de base de datos. Relacional, SGBDR. Representa a la base de datos como una colección de tablas. Orientado a objetos. Define a la base de datos en términos de objetos, sus propiedades y sus operaciones. Objeto relacional o relacional extendido. Son los sistemas relacionales con características de los orientado a objetos. Distribuido, SGBDD. La base de datos y el software SGBD pueden estar distribuidos en múltiples sitios conectados por una red. Centralizado. La base de datos y el software SGBD están almacenados en un solo sitio, una sola computadora. Para mañana necesito un informe de dos gestores de base de datos. Jefe, te hablaré de MISCL. Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario con más de 6 millones de instalaciones. Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una comunidad pública y los derechos de autor del código están en poder del autor individual, MISCL es patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de la mayor parte del código. Existen varias interfaces de programación de aplicaciones que permiten, a aplicaciones escritas en diversos lenguajes de programación, acceder a las bases de datos MISCL incluyendo C, C++, Pascal, Java, con una implementación nativa del driver de Java, Lisp, Perl, PHP, Python, Ruby, Gambas, Realbase y Mac y Linux. Perfecto, Carmen. Oracle. Es un sistema de gestión de base de datos objeto relacional, desarrollado por Oracle Corporation. Se considera a Oracle Database como uno de los sistemas de bases de datos más completos, destacando soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad, soporte multiplataforma. Su dominio en el mercado de servidores empresariales ha sido total hasta hace poco. Sufre la competencia del Microsoft SQL Server de Microsoft y de la oferta de MISCL. Muchachos, excelente informe. Espero les haya gustado y les sirva esta información. Fue un gusto y recuerden mi nombre Juan Pablo Mejía y vendrán más. Hola, bienvenidos al curso Sistemas de Gestión de Bases de Datos. En este curso veremos cómo funciona y se implementa este sistema. Los sistemas ciertos aspectos como el modelo, los usuarios, el acceso y el ámbito de la aplicación.
De igual manera, cada una de estas divisiones tienen unas subdivisiones específicas y propias de cada una de ellas. Los sistemas de gestión de bases de datos también permiten mantener la integridad de los datos, administrar el acceso de los usuarios a los datos y métodos de recuperación de información en caso de errores, presentar la información de la base de datos en variados formatos y en la mayoría incluyen un generador de informes. En algunas ocasiones, estos SGBD cuentan con interfaces que permiten la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. En el proceso de construcción de una base de datos se recuperan los datos en algún medio de almacenamiento, permitiendo con ellos hacer las transacciones básicas como funciones de consulta, funciones de actualización, funciones de eliminación, entre otras. Un motor de base de datos es el servicio principal para almacenar, procesar y proteger los datos. Además, proporciona acceso controlado y procesamiento de transacciones a través del SGBD para lograr manipular adecuadamente la información. Para el manejo y gestión de bases de datos existen varios motores que se usan dependiendo del tamaño y tipo, además de la integridad que se exige. Estos motores se usan para crear bases de datos relacionales y el procesamiento de transacciones o datos de procesamiento analíticos en línea. Generalmente los SGBD incluyen un motor que permite el acceso a la base de datos mediante una interfaz gráfica. Los mejores motores de bases de datos son Oracle SQL Server, PostgreSQL y MySQL. El sistema Oracle incluye un motor que mediante una interfaz gráfica permite el acceso a la información contenida por las bases de datos. Este software es muy utilizado en grandes compañías que manejan información a gran escala, ya que es un sistema muy robusto y seguro para la manipulación de los datos. SQL Algo pasó ahí con los videos. Y yo que estaba entretenido. Cinco minutos de descanso, jóvenes. Bueno, ya estoy listo para crear mi propio sistema gestor.
Buenos días, jóvenes. Parece que tuve un problema con internet. Se me cayó el internet porque se fue la luz eléctrica. Entonces, ruego sus disculpas mientras logra venir la luz. Mis disculpas. Por favor, esperar mientras se habilite porque necesito pasar asistencia. Entonces, esperamos que la luz venga en el transcurso de la hora del curso. Por favor, me confirman si me escucharon bien. Bien, Sí, escucha, no hay ingeniero. problema, ingeniero. Sí, esperemos unos minutos, por favor. De acuerdo, ingeniero. Gracias. Por favor, si ustedes tienen internet, ustedes tienen el material de aprendizaje de Sistema Gestor de Base de Datos SGDB, que está ahí en el contenido. Ustedes, por favor, continuar viendo los videos que están disponibles ahí mientras yo logro volverme a conectar a internet.
Estoy conectándome de nuevo, compañeros. Las bases de datos son una parte fundamental en la informática y ciencias de la computación. En el video de hoy hablaremos un poco acerca de su funcionamiento. El término coloquial que conocemos acerca de una base de datos en informática, es un conjunto de datos que están relacionados entre sí. Este conjunto de datos o información es utilizada por empresas, instituciones públicas y todo tipo de entidades con un fin común: manipular toda esta información y utilizarla para su beneficio, generando estadísticas, gráficas, reportes y todo tipo de presentaciones de datos. Actualmente, una empresa o institución pública ocupan bases de datos, ya sea de manera digital o incluso física, aunque ya no es tan común debido a que toda la información se almacena en computadoras o dispositivos de almacenamiento. Las bases de datos pueden almacenarse de dos maneras para acceder de forma adecuada a la información que contienen: a través de un servidor local de base de datos, que es un servidor ubicado en una red local o en el mismo ordenador que se esté ocupando, y a través de un servidor remoto de base de datos, que es un servidor que está en otra red diferente o, en su caso, localizado en la nube. No importando cuál sea el servidor donde se alojan las bases de datos, resulta indispensable ocupar programas especializados que nos ayudan a manipular y gestionar todos estos datos. Estos programas se llaman sistemas gestores de bases de datos. Los sistemas gestores de bases de datos son un tipo de software muy específico que sirve de interfaz entre el usuario y la información almacenada en una base de datos. Algunos de los sistemas gestores de bases de datos más populares son SQL Server, que es desarrollado por la empresa Microsoft; Oracle Database, desarrollado por Oracle Corporation; MySQL, que es una base de datos de código abierto patrocinada por Oracle Corporation; MariaDB, también de código abierto y es una derivación de MySQL; SQLite, que es un proyecto de código abierto de dominio público; y PostgreSQL, que también es un proyecto de código abierto impulsado por PostgreSQL Global Development Group. Ahora, regresando al tema de bases de datos. Para que una base de datos sea considerada como tal, debe tener al menos una tabla que contenga información. Una tabla es una parte fundamental de las bases de datos y está compuesta por filas y columnas, llamadas también registros y campos respectivamente. Las filas ocupan la parte horizontal y las columnas ocupan la parte vertical. Pero, ¿por qué la información se almacena de esta forma? Bueno, en sí esto se hace para que el procesamiento y la consulta de datos sean eficientes.
Y una vez que tenemos la información almacenada en filas y columnas, podemos acceder, administrar, modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente todos los datos en las tablas de la base de datos. Y para poder hacer todas estas operaciones, la mayoría de gestores de bases de datos que existen utilizan un lenguaje en común. Este lenguaje se conoce como SQL o lenguaje de consulta estructurado. SQL funciona a través de queries o consultas y está formado por tres lenguajes, que son lenguaje de definición de datos, DDL, lenguaje de control de datos, DCL, y lenguaje de manipulación de datos, DML, de los cuales nos centraremos en este último, porque con él podemos acceder y gestionar la información contenida en una base de datos a través de 4 operaciones básicas. Select, con la cual podemos obtener los datos que seleccionemos de las tablas respectivas. Insert, con la cual podemos agregar nuevos registros a las tablas. Update, con la cual podemos modificar registros existentes en las tablas. Y Delete, con la cual podemos borrar registros existentes en las tablas. Estas 4 operaciones básicas son el punto de partida para comenzar a aprender SQL. Como conclusión, podemos mencionar que para acceder a la información de una base de datos y poder gestionar todos los datos que almacena, un usuario necesita acceder a un servidor, ya sea local o remoto. Este servidor contiene un programa especializado denominado Sistema Gestor de Base de Datos, que administra las bases de datos y que funciona con el lenguaje SQL. Además, recordemos que una base de datos se compone de al menos una o varias tablas que almacenan la información en una estructura de filas y columnas. El usuario podrá acceder a estos datos por medio de consultas o queries que deberán realizarse en lenguaje SQL. Suscríbete a mi canal para ver más videos así y por favor déjame los Debido a la interrupción de electricidad que tuve acá por mi área, tuve que interrumpir la sesión más o menos 30 minutos. Pido disculpas. Ahora, por favor, necesito que todos ustedes se vuelvan a hacer presentes en el chat para tomar su asistencia, por favor. Gracias, Daniel Esteban, gracias, Fernando, gracias, Wilmer, gracias, Ronnie, gracias, Walter, gracias, Cristian, Leonardo, Fernán, Ángel, Misael, Michael, Rudy, Sara, Anderson, Melanie, Julio Eduardo. Son ustedes unos buenos alumnos. Gracias, Juan Carlos, los dos, José David, Dona Lobet, muchas gracias. Antes de seguir adelante, le voy a tomarme 2 minutos para tomar la asistencia, disculpen. Muy bien, Raúl Guillermo, está muy bien. Eric Estuardo, está bien.
Bien, les agradezco mucho su paciencia. Vamos a continuar el día de hoy. Estamos viendo el tema de la arquitectura de los sistemas gestores de base de datos conocidas como DBMS. Se conoce data así. El DBMS quiere decir Database Management System, o en español se conoce como SGBD, Sistema Gestor de Base de Datos. Cuando se trata de una base de datos relacional, que son en la mayoría de las que utilizamos para los negocios, se antepone la letra R y se dice R Database Management System o RDBMS o RSGBD. Quiere decir, la R que se le agrega es de datos relacional. Ya habíamos visto algunos puntos de estos, pero un DBMS es como un sistema operativo, es un conjunto integrado de varios programas, de un software que tiene varios programas que hacen distintas funciones, como guardar la seguridad de los datos, almacenarlos en forma organizada en tablas. Y entre los gestores más conocidos, pues tenemos aquí a SQL Server, Oracle y MySQL. Estos procesadores, estos sistemas gestores de bases de datos, tienen la particularidad que ellos mismos crean la base de datos, le permiten a usted crear tablas, crear bases de datos, crear acceso a las tablas, incluso crear una especie de programas que se meten, que se guardan en la base de datos, que se conoce como procedimiento permanentemente almacenado. O sea, las bases de datos guardan programas, más probablemente no sea la aplicación que ve el usuario. El usuario ve varias pantallas visuales, pero detrás de esas pantallas visuales pues están los gestores, las marcas, y cada uno tiene su propia arquitectura interior en cómo organiza las tareas de las bases de datos. Y después de esos está la capa de los sistemas operativos. Hay sistemas operativos IBM, los sistemas Unix y Linux y familia. Está Windows, están también los sistemas operativos de los celulares como Android, por ejemplo, ¿ya? Que es la fase intermedia para llegar a donde realmente están guardados los datos. Los datos están guardados en pistas y sectores o en áreas específicas de almacenamiento que solo el sistema operativo sabe dónde guarda determinado dato. En cambio, del lado de los gestores de base de datos hay un espacio que se denomina esquema, donde está establecido cómo se relacionan las tablas y cuáles son las tablas. La estructura básica de un sistema de base de datos, no importando qué marca sea, Oracle o SQL Server, MySQL y todas las que están aquí, que son bases de datos relacionales, tienen esta arquitectura. Estos son los componentes importantes. Está el gestor de aplicaciones, que es el que permite a las aplicaciones, a los programas externos accesar la base de datos. Una aplicación, por ejemplo, de inventarios, en algún momento se conecta a nuestro sistema de base de datos para que le demos acceso a los datos. Está el área de query y de SQL. Query son
es un componente que le permite a los usuarios hacer consultas en las bases de datos sin ser expertos en base de datos. Y está el lenguaje SQL. SQL es el lenguaje estandarizado para las bases de datos relacionales para permitir hacer consultas. Es un lenguaje que vamos a empezar a ver en base de datos 1. Y esos son los primeros componentes principales. Luego hay un lenguaje de programación que a veces las bases de datos implementan, que es una extensión al lenguaje SQL. El lenguaje SQL por sí no puede definir variables ni hacer pantallas de despliegue, por ejemplo, así con ventanas y botones, ¿no? Entonces le hace unas extensiones que es un lenguaje de programación. El lenguaje SQL no tiene sentencias estructuradas como el if then else que conocemos, el case switch o el while o el repeat until. Esas estructuras no existen dentro del lenguaje SQL. Entonces los gestores de base de datos le agregan instrucciones de programación que tengan esas estructuras if then else, pero no pertenecen directamente al lenguaje SQL estandarizado para todas las bases de datos. Más bien es una extensión para agregarle facilidad del lenguaje de programación a las sentencias de SQL. Y fundamentalmente estos 4 componentes son los primeros que de alguna forma existen en los gestores de base de datos. Abajo de ellos hay otra capa que es la de seguridad. Y hay una serie de componentes, programas integrados o subaplicaciones dentro del gestor de base de datos que se encarga de registrar qué usuario está ingresando y qué es lo que está tratando de acceder y verificar si ese usuario tiene acceso o no. Está el gestor de transacciones para que aquel usuario que ha logrado pasar la seguridad se verifique que las transacciones que está haciendo, que ya sabemos que tiene acceso a determinadas tablas, funcione bien dentro de la ejecución del sistema gestor de base de datos. Eso significa que si no ocurre nada, los datos van a salir exitosos, si no va a retroceder los cambios que lo conocemos como rollback en términos de base de datos. Entonces ese gestor de transacciones maneja o pone a hacer cola todas las peticiones de los usuarios ya traducidas en lenguaje que el gestor de base de datos entiende. Aquí ocurre que la aplicación que se le hace a los usuarios hace solicitudes contra las bases de datos que pasan por la seguridad, luego la petición es desmenuzada, ¿ya? Y luego ya que una vez que ya se desmenuzó la transacción y se está procesando en un determinado momento, entra el gestor de base de datos a utilizar un esquema interno que tiene de cómo están los datos, dónde están los datos, en qué tabla o qué tablas están relacionadas. Él conoce el esquema y bueno, entonces una vez que va el esquema, entonces hay otro componente que ya se llama gestor de datos. No es lo mismo gestor de base de datos que un gestor de datos. El gestor de base de datos conoce el esquema, pero una vez que ya se sabe qué tabla, qué campo se requiere, ya específicamente se le pide al gestor de base de datos que ese dato específicamente vaya a buscar. Entonces, el gestor de base de datos es el componente de salida del sistema gestor de base de datos para comunicarse con el sistema operativo, el que sea, ya sea Unix, Linux, el Mac iOS, o puede ser Windows, por ejemplo, Ubuntu, cualquiera de todos los sistemas operativos, y el sistema operativo ya sabe que él está pidiendo un dato terminado, se lo pide al sistema operativo. El sistema operativo sabe físicamente en qué parte del disco duro o del almacenamiento que sea, si es almacenamiento electrónico en estado sólido, dónde está la información. Cuando el sistema operativo la recupera, la devuelve al gestor de base de datos, que es toda esta área gris. Y el gestor de base de datos, el gestor de datos pone la información en un área intermedia que se llama rollback.
Ya les vamos a hablar de esa área RALBAC. Es un área intermedia que me sirve a mí para guardar información mientras hago los cambios. Por si la operación falla en algún momento dado, de aquí los vuelvo a tomar y puedo restaurar los cambios originales. Luego pasa el camino por el gestor de base de datos, el componente pequeño, el gestor de transacciones, que ya dice, bueno, la solicitud que me dio ya la solucioné, aquí están los datos, vienen los datos, pasan por seguridad, el policía de la puerta del gestor de base de datos lo envía a través de unos componentes del lenguaje SQL, donde eventualmente pasa a un lenguaje de programación o una aplicación y pasa al usuario. Todas estas componentes que pueda tener los datos, existe el diccionario de datos que se conoce como metadata. Es una base de datos que guarda información sobre todos los datos que yo creo acá o todas las bases de datos. Cuando ustedes compran un gestor de base de datos, digamos, compran Oracle, lo colocan sobre Windows, por ejemplo, ¿ya? Tiene un diccionario básico de datos, donde guarda los usuarios, las tablas, las bases de datos, guarda el registro de eso. Y como no han creado nada, pues el sistema de la base de datos esta que se llama metadata, diccionario de datos, está vacío. El DBMS, Database Management System, si yo le agrego RDBMS, quiere decir Relational Database Management System, necesita personas para trabajar. Entonces hay varias personas a las que nosotros debemos de ubicar dentro de los componentes funcionales que vimos dentro de la arquitectura. Y está el usuario normal, que es el usuario que por último imprime reportes, consulta artículos, consulta estados de inventario, etcétera. Y está el usuario especial, que son los gerentes, ¿ya? A los cuales les damos más acceso que los usuarios de más bajo nivel, que son los operativos. El usuario de alto nivel es un gerente que quiere tener acceso a los datos, pero no le damos el acceso para que los modifique. Él puede ver lo que él quiera. Entonces le abrimos un componente en gestor de base de datos que se llama Query, donde él puede, sin someterse a la complejidad del lenguaje SQL, hacer consultas a la base de datos. Ya, por supuesto que tiene que saber, que conocer qué tablas está buscando, qué campos. Entonces él podrá ver los nombres de campos reales y las tablas reales. No podrá insertar, no podrá borrar, no podrá actualizar, ¿ya? Y está el usuario programador. El usuario programador tiene acceso al lenguaje de programación, al lenguaje de consulta SQL, con el cual puede actualizar, modificar, etcétera. Obvio que aparte está el ambiente de datos para los programadores, donde ellos pueden hacer y deshacer, y ya no es el área de producción donde todos los usuarios operativos del negocio ya están trabajando formalmente. Normalmente hay una base de datos copia en la que el programador hace sus pruebas y tal y como lo hacemos con lenguajes de programación cuando abrimos un proyecto. Y el otro rol es importante, este señor que está acá, es el DBA o al administrador de la base de datos. Él, a través de este esquema y su visual que tiene del diccionario de datos, puede ver toda la data, dónde está organizada, puede moverla, copiarla, es el responsable de sacar copia de los datos que se llaman backups. Él en determinado momento puede ver qué usuarios están usando las aplicaciones, quién está usando el query, cuántos programadores y qué es lo que están accesando. Él puede ver lo que está viendo el gestor de seguridad, el gestor de transacciones, el gestor pequeño de base de datos y todos los componentes que hay. Tiene varias visuales o pantallas para monitorear hasta el tiempo de respuesta que se está obteniendo de la base de datos, porque la base de datos a veces se pone lenta por un query o una consulta en SQL que está demasiado cargada de código y por ende se pone lenta. Entre los sistemas gestores de base de datos que usan la arquitectura estándar que estamos viendo, todos lo tienen engrapada de alguna u otra forma diferente.
Está Access, por ejemplo, la base de datos Access, que está y que viene con Microsoft Office, que le soluciona a los usuarios menos expertos en informática crear base de datos de una forma sencilla, ¿ya? Pero ahí está MySQL. MySQL es el día de hoy, si nos da tiempo, vamos a ver un poquito de MySQL. Y estamos viendo Oracle, que es ahorita la base de datos más robusta que está en el mercado. Sin embargo, hay otra base de datos que no se ve ahí, que es DB2, que pertenece a IBM, que fue la primera base de datos relacional que se creó y constituye el paradigma para todas las bases de datos. Oracle está basado en DB2, ¿ya? Y está SQL Server. Oracle y SQL Server son dos bases de datos robustas. Cada una ofrece servicios a su manera. Entonces, no puedo hablarte en este momento. Te llamo después. Y bueno, entre los datos y los usuarios, pues el que tiene el control es los sistemas gestores de base de datos, como estamos viendo acá. Bueno, solo confirmen que me están escuchando bien, por favor. Sí. Te agradezco mucho por la respuesta, porque yo tengo aquí un monitor que me muestra que estoy hablando, pero no sé si realmente les está llegando mi voz, que es bien importante. Ya. Para visualizar esta arquitectura funcional de componentes de un sistema de base de datos, un gestor de base de datos, por favor no olvídense poder dibujar esto, por si les pidiera yo la arquitectura de un sistema de gestor de base de datos, saber dibujar esta gráfica que está viendo acá. Bien, la arquitectura en capas, es decir, que ver el mismo gestor de base de datos, pero ya no expresado en componentes funcionales, sino una visual en arquitectura en capas. Tenemos 3 capas. El nivel externo, que es el que todos los usuarios ven a través de las pantallas, a través del cual vemos toda la información, ya la vemos formateada, bonita, y no vemos realmente cómo está guardada la data. Y el nivel conceptual o lógico, no me refiero al diagrama conceptual que hemos hecho en el diagrama de relación, sino a la forma en que lógicamente están amarradas las tablas de información. Cuando nosotros hemos creado nuestro diagrama de relación, diseñamos una base de datos. Cuando lo creamos, el diagrama físico ya está listo. Cuando lo compilamos, se crea la base de datos, entonces, pero se guarda una copia del esquema de diseño con el cual se creó la base de datos, para que el DBA controle cómo está estructurada la base de datos y la pueda monitorear. Y está el nivel interno físico, que es cómo realmente están guardados los datos, los archivos de datos, y esto es dominio de los sistemas operativos. Por eso que ustedes ven aquí Linux, IBM, Ubuntu, Unix, Windows, Apple, Android, por ejemplo, entre los sistemas operativos más grandes. Entonces, 3 capas: lo que el usuario ve, lo que el DBA y los programadores ven de la base de datos, y el físico, como realmente están guardados los datos. Eso es como el automóvil. La capa de usuario, nosotros vemos el teclado, los botones del tablero del carro, el radio, el timón, los pedales. Es lo que vemos, ¿ya? Pero si le quitamos esa estructura, vemos todo cómo está conectado el timón eléctricamente, los botones, los dispositivos, el radio, las alarmas, etcétera, etcétera, hasta llegar al tanque de gasolina, por ejemplo, y a la batería, que son la fuerza motriz que mueve un automóvil. Igual, los datos es lo más importante entre la base de datos. Entonces, si yo les preguntara en el examen, explique la arquitectura en capas, es este concepto que ustedes tienen que tener. Si yo les pidiera la arquitectura funcional, este es el diagrama que ustedes tienen que saber.
Si yo les pudiera pedir qué roles se manejan en las bases de datos, estos son 4. El usuario normal, el usuario especial, los programadores de bases de datos y el DBA o administrador de base de datos. Es importante hablar ahora de un tema importante que es la independencia de datos. La independencia de datos significa que la seguridad de los datos la maneja el gestor de base de datos. Él dice, estos son mis datos, yo controlo quién entra, quién sale, quién hace qué cambios, quién entró solo a consultar. Los sistemas gestores de base de datos, MySQL, Oracle, SQL Server, ellos administran sus datos y nos dan permiso. Pero nosotros hacemos aplicaciones bonitas al usuario, como por ejemplo, un sistema de inventario, un sistema de contabilidad, un sistema de bodega, un sistema de producción, un sistema de ventas. Esas aplicaciones nosotros hacemos en lenguajes de programación como los que ya conocemos, Java, C++, usamos aplicaciones web utilizando páginas web, etcétera, etcétera. Bastantes lenguajes de programación para que el usuario desde su pantalla mire coquetamente una aplicación. Sin embargo, esa aplicación, para ver la base de datos, para ir a extraer los datos, tiene que pasar por el gestor de base de datos que hayamos instalado. Tiene que pasar por Oracle, por MySQL o SQL Server, antes de extraer los datos y ponerlos en las pantallitas de los programas para que el usuario ya mire bonita programación. Eso significa que el programador de aplicaciones no es lo mismo que el programador de base de datos. El programador de aplicaciones puede hacer todas esas aplicaciones por las que acabamos de mencionar, pero puede no tener acceso a los datos. No, aunque un programador sea muy pilas en romper claves, entrar en una base de datos es diferente. Una cosa es entrar a los sistemas aplicativos, colarse en las aplicaciones de las empresas para ver con lo que hacen, y otra cosa es accesar los datos. Entonces, aquí hay doble control. Los programadores dicen que pueden entrar por la cocina, pero no hasta los datos, no hasta la despensa. Entonces, hay dos barreras que una de los programadores de base de datos imponen a través del gestor de base de datos y los programadores de aplicaciones imponen a través de sus programas, porque cuando ustedes ingresan a una aplicación, lo primero que hacen es pedir el usuario para ver si él tiene acceso a los programas y funciones de los programas. Luego ese usuario más adelante es validado por el gestor de base de datos si tiene permiso para seguir adelante. Eso significa que aparte son las aplicaciones y aparte son las bases de datos. Los datos son separados, están como en una caja fuerte, separados de las aplicaciones. Ya eso se conoce como independencia de datos. Los programas no pueden modificar el esquema lógico de una base de datos. Con un programa de aplicación, ustedes no pueden crear una tabla. No pueden crear una relación. Las aplicaciones no tienen permiso de modificar la base de datos. Los programas no pueden modificarlo si los gestores de base de datos no lo permiten. La arquitectura de la base de datos solo se maneja dentro del ambiente administrativo de la base de datos, en el cual el rol principal es el DBA o administrador de base de datos. Yo puedo llevarme la base de datos a varias instalaciones con su gestor de base de datos, ¿ya? Y pueden usarlo muchas aplicaciones, porque las aplicaciones son independientes. Las aplicaciones, por otro lado, yo las puedo transportar entre varios sistemas, llevarlos a varios sistemas y colocarlos a muchas bases de datos. O sea, las aplicaciones no están amarradas a los datos. Eso se conoce como la independencia de datos. Un componente importante de la arquitectura funcional de los sistemas de gestores de base de datos es el diccionario de datos, ¿ya?
Es una base de datos que guarda información acerca de las bases de datos, o sea, metadata, eso quiere decir encima de. Entonces nosotros, cuando nosotros compramos un gestor de base de datos Oracle, por ejemplo, empezamos a crear varias bases de datos, por ejemplo, clientes, inventario, contabilidad, ventas, compras, producción, y creamos varias bases de datos. Entonces, hay una base de datos gigante que me dice usted, hay una tabla que dice bases de datos, y usted ha creado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bases de datos cuyo nombre es esto. ¿Qué tal base de datos tiene tales campos? Y que tiene tales índices, tales relaciones, empieza a hablar acá. Un diccionario de datos maneja varias tablas, entre las más importantes de las tablas de usuarios de las bases de datos y una tabla de bases de datos que se van creando, una tabla de las tablas dentro de las bases de datos que se van creando y algo que se denomina vistas, o sea, consultas ya permanentemente almacenadas dentro de la base de datos. Los usuarios, a su vez, hacen relación con otra tabla de perfiles donde se les define si son programadores, si son administradores de bases de datos, si son oficiales de bases de datos o si son solo operadores de bases de datos. Entonces se definen perfiles y grupos. Perfiles y grupos es lo mismo, ¿ya? Perfiles es como decir los programadores, un grupo es como decir los programadores. Y cuando creamos un usuario, le decimos qué perfil va a tener el usuario. Él va a ser programador o va a ser operador. ¿Y a qué grupo pertenece? Pues ahí definimos nosotros los grupos de la base de datos, como tal vez en algún momento se pueda ver. Y bueno, una tabla de privilegios. Bueno, estas no son las únicas tablas que tiene un diccionario de datos, son las más esenciales. En Oracle, por ejemplo, hay una tabla de usuario que dice User Tables. En esa guarda todas las tablas que ustedes crean para las bases de datos dentro de Oracle. Una tabla de catálogo que es acerca de todas las tablas y valores que se guardan para una tabla en las bases de datos. Entonces, hay varios tipos de tablas, las tablas de usuario. Y aquí, como dice OLDBA, no voy a perder tiempo en esto. Si ustedes quieren consultar, pues aquí tienen el enlace, ¿ya? Para no entretenerme en este tema que es complejo. El área de rollback es como una bandeja en la que se guardan temporalmente los datos originales. Aquí vienen las transacciones que el gestor de transacciones del componente funcional del sistema gestor de base de datos, cuando vienen varias peticiones de hacer transferencias de datos, por ejemplo, entre cuentas, las pone a hacer cola y las toma de una en una si se interfieren. La toma y luego ya viene y examinan y empiezan a ejecutar esa solicitud. Entonces, lo que hace esa solicitud dice, quiero datos de las tablas. Cuando se ubican esos datos, se copian esos datos originales al área de rollback. Es un espacio de almacenamiento, yo lo pongo aquí como una bandeja en la cual jalamos los datos y los originales y los colocamos acá. Luego empieza a funcionar la transacción que metimos acá, a modificar los datos, y cuando termina la última modificación y se da la transacción como exitosa, entonces hay un comando que se llama commit, que es comprometer los datos, y lo que hace es hace permanentemente los cambios. Entonces ya se borran los del área de rollback. Pero si durante la transferencia de la transacción, la transferencia que está haciendo con los datos, hay un fallo, se queda a la mitad, entonces si la operación se quedó a medio camino, hay que deshacerla. Entonces se da un comando de rollback que lo que hace es que los datos originales que habíamos cambiado y puesto aquí en la bandeja del área de rollback se regresan a la data.
Dos comandos son importantes que ustedes tienen que saber, el commit y el rollback. El commit, cuando una transacción se completó en todas las operaciones, entonces los volvemos permanentes. Pero cuando hay un problema, nosotros hacemos un comando en el lenguaje extendido del lenguaje de programación cuando definimos transacción. Si hay error, rollback. O sea, si quedamos a medio camino, si se cae de la bicicleta, por ejemplo, entonces regrese los cambios a los originales. Bien, habiendo dicho esto, vamos a tomar ahorita, ya no hay mucho tiempo para hablar. Entonces voy a adelantarme a este punto acá. Ustedes tienen pendiente esta tarea de normalización, pero también tienen ustedes una actividad de grupo. En su grupo ustedes van a trabajar las tareas siguientes. Van a trabajar estas tres tareas de la 12, 13 y 14. Son tareas sencillas y están para que ustedes la trabajen en su grupo. Ustedes van a ver en su grupo las tareas y solo uno de ustedes tiene que poner en el área de envío de escritura el enlace a la tarea. Ya saben las reglas de las tareas que ustedes tienen que hacer. Eso para tarea en grupo. Por otro lado, en el área material de aprendizaje, este es el módulo que estamos viendo. Tienen 3 videos que ustedes tienen aquí para accesar. Y esta es la presentación que acabamos de ver, es esta. Adicionalmente, he agregado una sección que se llama Utilizando MySQL, que hablamos de SQL. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en unos minutos, los minutos que nos quedan, que es MySQL. Ustedes van a, aunque tienen acceso al laboratorio de MySQL, es bueno que ustedes lo bajen en su máquina. Entonces, ¿cómo descargar MySQL? Entonces, hablamos un poquito de MySQL y hay varios videos ahí que le ayudan a ustedes para orientarse cómo utilizar MySQL. Luego están unos videos sobre SQL Server. Entonces vamos a tratar de avanzar ahorita un poco con qué es MySQL. Hablemos de MySQL. ¿Qué es MySQL? MySQL es un DBMS, un sistema de gestión de base de datos relacional, y actualmente pues le pertenece la MySQL a Oracle. Y hay varios datos como la fecha de nacimiento que nació y quién lo desarrolló, etcétera. La base de datos MySQL es una base de datos abierta que ustedes pueden utilizar, no se paga. Sin embargo, también Oracle y SQL Server ofrecen sus versiones express de base de datos que también nosotros podemos utilizar de forma gratuita y todas las herramientas. Ahora parece que estamos en la modalidad que muchas cosas son gratis en Internet, sobre todo el aprendizaje. Entonces, lo importante es hablar de Workbench. Workbench es un componente visual que me permite a mí administrar la base de datos. El gestor de base de datos MySQL puede crear tablas y todo eso, pero necesita una interfase visual a través del cual yo pueda hacer todas esas tareas de la base de datos. Existen varios lenguajes de programación
todos ellos pueden utilizar MySQL, igual que Oracle, igual que SQL Server y todas las bases de datos que están en común, ¿ya? Pero todos tienen que utilizar una interfase que se conoce como ODBC, Open Database Connection. Ese quiere decir conexión a base de datos. Y en el caso de una base de datos MySQL, hay un conector que se llama MyODBS. ODBS, Open Database Connection, son sistemas de conexión que incluye poner el usuario y la clave para accesar la base de datos. Y eso, pues, con eso ya, y luego dónde está situada la base de datos, la dirección IP del servidor en que esté guardada la base de datos para ir a accesar, eso se conoce como un conector. Entonces, los lenguajes de programación si ustedes van a conectarse una base de datos, que a través de un programa Java, ustedes tienen que saber a qué base de datos se van a conectar, una base de datos que está bajo Oracle o SQL Server. Entonces, ustedes tienen que saber la ODBC específica para conectarse a esa base de datos. Esa conexión tiene que tener el usuario, la clave y la dirección IP, fundamentalmente donde está la base de datos. MySQL está detrás de esas aplicaciones web como Joomla, WordPress, Drupal o PHP, BB, ¿ya? Y muchas herramientas debajo su información la guardan con MySQL. Yo no les sabría decir qué base de datos usa Facebook, por ejemplo, o WhatsApp, pero usan sus sistemas gestores de base de datos. ¿Cuál? No lo sé. Si usan base de datos relacional o no, no lo sé. Pero algunos fabricadores de páginas web usan bases de datos MySQL. Debe haber alguna razón por que usen MySQL en lugar de SQL Server o Oracle. Ha de ser porque cada una de esas tiene su propia característica de performance. Unas son más hábiles para una cosa que otra, por ejemplo, como ustedes. Algunos son hábiles para la lógica, otros son hábiles para conversar, otros son hábiles para graficar, etc. Entonces, ustedes se distinguen los analistas, programadores, diseñadores y los administrativos que no le atinaron a la programación ni nada, pero sí son buenos para administrar personas y procesos y recursos, etcétera, etcétera. Entonces, hay una página de la cual uno descarga MySQL que pertenece a Oracle. Ustedes tendrían que buscarla en la página de Oracle, por Oracle descargar MySQL, y MySQL descarga la base de datos en sí, que tiene esta interfase que se conoce como MySQL Workbench o banco de trabajo. Esa es la interfase visual de MySQL, ¿ya? A través del cual nosotros vamos a funcionar. No les hago una demostración ahorita, la dejaré para el próximo día, porque ya no hay mucho tiempo. El Workbench les permite una visual gráfica como la ven aquí, donde están todas las funciones que se pueden hacer con la base de datos. Por aquí arriba aparece un menú que dice crear nuevo proyecto, ayuda, herramientas, vistas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como pueden ver acá, File, Edit, View, Crear, y me permite un área para poder ingresar yo el lenguaje de consulta estructurada y eventualmente el lenguaje de programación. Cuando yo les hablaba del diccionario de datos, de todas las tablas que contienen el sistema, ya por ejemplo aquí a la izquierda de la interfaz visual hay un explorador que presenta todos los componentes que están amarrados en el proyecto dentro de una base de datos. Este es un diccionario de datos. Y ahí aparecen los nombres de todas las tablas. Si le damos clic a la tabla, nos presenta los campos, las vistas, procedimientos almacenados, funciones,
hasta las transacciones que hacemos en una base de datos. Entonces, cuando ustedes descarguen MySQL, automáticamente les va a pedir que descarguen Workbench. Tiene varias ventanas de trabajo que funcionan en forma de pestañas aquí. Le doy clic aquí, le doy clic aquí y me muestra varios datos, entre los cuales puede estar incluso diagramas entidad-relación. Tiene su barra de menú principal, como la ven acá, la barra de herramientas y una ventana de propiedades que normalmente aparecen en la derecha. Claro que nosotros podemos arrastrar las ventanas y cambiarlas de posición y configurarlas a nuestra manera. Tiene un área, una pestaña en la cual nosotros podemos fabricar los diagramas entidad-relación, ¿ya? Y, bueno, entonces, aquí hay unos enlaces que ustedes tienen en esta presentación que ustedes tienen en el material de aprendizaje, cómo instalar MySQL en Windows 10 paso a paso, o tutorial cómo utilizar MySQL Workbench. Ya, es cómo utilizar. Sin embargo, les pongo aquí en el material de aprendizaje varios videos en ese apartado dentro del material de aprendizaje que dice utilizando MySQL. Ya, esta es la presentación que estamos viendo acá y hay varios videos que ustedes pueden ver ahí. ¿Ya? Por supuesto que entra la seguridad de CAPTCHA. No vamos, hay unos, aquí puse unos videos de SQL Server, todavía no hemos entrado a SQL Server, pero si ustedes quieren adelantarse pueden hacerlo, ¿ya? Entonces, volviendo acá, entonces, en esta presentación que ustedes tienen en el material de aprendizaje, acá tienen cómo instalar. Sin embargo, ustedes, yo creo que hay mejores instalaciones ahora, más fácil para instalar todo, ¿ya? En Wikipedia ustedes pueden decir cómo instalar MySQL en Windows 10, ¿ya? Y ahí les dice, les da toda la información. Esta es la página de cómo instalar Microsoft SQL. Les pide el sistema operativo en que ustedes lo van a instalar. Y luego, pues ahí está el instalador de MySQL, que como les digo, ahora pertenece a Oracle. ¿Ya? Entonces, ustedes los que tienen que hacer MySQL installer, primero va a bajar el instalador, luego les va a pedir el sistema operativo y tienen que escoger qué sistema operativo van a bajar ustedes. Si es el Windows de 32 bits, tienen que hacer 2 bajas. No, aquí solo una baja MySQL installer, ¿sí? Bueno, ustedes tendrán que ver los tutoriales, ¿ya? Download. Entonces les tienen que bajar la base de datos y el Workbench. Luego, pues ahí seleccionar el tipo de descarga. Ya no me hagan caso porque cuando ustedes empiecen a descargar, van a ir viendo todo lo que hay que descargar en instalación. Pues descarguen, marquen todos los componentes que ustedes quieran, ¿ya? El conector de base de datos, el conector para C++, el conector para Java o JavaScript para MySQL. Todo eso lo tienen que marcar y dándole Next, ya, a cada pantalla que les vaya apareciendo ahí, ¿ya? Y probablemente lo instalen tomando como servidor local su propia máquina. Es larga la de cómo configurar, tienen que ver el tutorial de instalación. Hay una parte del sistema operativo, el DBMS de MySQL, que presenta una pantalla del sistema operativo
así, y esa se le conoce como modo kernel. Eso pues ahorita no es momento para hablar. Bueno, si ya todos se hicieron presentes, ¿alguno faltó de hacerse presentes, jóvenes? Bueno. ¿Alguna pregunta sobre las tareas, sobre lo que vimos el día de hoy? El próximo día voy a hacer una demostración de MySQL básica, aunque para ustedes ya habrán para esta semana bajado o descargado MySQL con todo su Workbench. Claro que ustedes también lo tienen en el área del laboratorio de la universidad. No sé cómo está funcionando, yo no he entrado mucho. Entonces, pero es bueno que lo tengan en su máquina, el MySQL. Y bueno, las tareas, por favor, revísenlas, están las tareas en su grupo de trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo que decir? Vaya, solo voy a aclarar algo más. Sobre las tareas de grupo. Están acá. La 12, la 13 y la 14, que son grupos. Asignación y terminología, uso de SQL Developer y modelo lógico relacional. Ustedes, si tienen alguna duda, se van a material de aprendizaje, ya en conceptos generales, en el área que dice aquí, donde dice ampliación sobre modelado y relaciones, tienen una presentación sobre relaciones, seguimiento de cambios, normalización, y este le va a servir para la tarea, estas tres tareas de grupo: la asignación y terminología de base de datos, el uso de SQL Developer Data Modeler, ya, para que refuercen los que ya usaron el SQL Data Modeler, que refuercen su conocimiento, y reforzar también la conversión del modelo lógico a un modelo relacional. Estas últimas tres presentaciones les van a ayudar para las tareas, esas tres tareas que acabo de poner, que ahora son en grupo. Esas tareas son las 12, 13 y 14. Esas son tareas en grupo. Bueno. Por el momento, pues, solo recordarles que es necesario para el segundo parcial saber normalizar, hacer diagrama entidad relación físico, conceptual físico y lógico, y dominar estas herramientas que estamos viendo, SQL Data Modeler, y conocer MySQL. Bien, ya los aturdí mucho. Disculpas por la interrupción de la clase, media hora de interrupción por la cuestión de electricidad. Bueno, se cuidan. Que tengan buen fin de semana. Buen día, ingeniero. Los bendiga a todos. Gracias, buen día.